Apreciados hermanos y hermanas, esta es la lección de escuela sabática para sábado 28 de enero de 2023 y esta es la lección para maestros titulada Las ofrendas para Jesús. Antes de proseguir, por favor acompáñenme en oración. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Bendícenos al hacerlo y guíenos mediante la presencia de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y hermanas, esta es la lección que nos habla acerca de las ofrendas para Jesús. En el Salmo 116, versículos 12 al 14, encontramos una pregunta muy interesante y quizás retórica para cada uno de nosotros. ¿Qué podemos dar a Jesús por todo lo que Él hizo por nosotros? El pacto divino requiere nuestra completa entrega de cuerpo, mente, talentos y posesiones, de acuerdo a Deuteronomio 8:18. Este pacto se puede guardar solo en una relación de amor incondicional, es decir, con todo el corazón, la mente y las fuerzas, de acuerdo a Deuteronomio 6:5. En el culto de adoración a Dios, las ofrendas revelan la calidad de nuestro compromiso y quiénes somos como adoradores. Como ejercicio de fe, las ofrendas expresan nuestra gratitud y fortalecen nuestro amor por el Señor y por su causa. En las Escrituras, las ofrendas deben darse de acuerdo con la bendición recibida y no simplemente sobre la base de un porcentaje aleatorio o desconectado de la prosperidad del dador. La Biblia presenta repetidas ocasiones que la ofrenda debe ser de acuerdo a la bendición. Aún en los tiempos del Antiguo Testamento eran ofrendas voluntarias, también esenciales en las grandes fiestas de adoración, en las que el adorador no se le permitía presentarse al Señor con las manos vacías, de acuerdo a Deuteronomio 16:16. Por lo tanto, mis maestros y maestras, es importante recalcar en la clase que ofrendas y adoración van juntas, pero que también son voluntarias. Y la primera, que es la adoración, solo será aceptable si va acompañada de la segunda, es decir, adoración y ofrenda. Esas son voluntarias porque deben darse libremente, pero son obligatorias en el sentido de que son parte vital del servicio que nosotros le rendimos a nuestro Dios. Por ejemplo, tenemos en San Marcos 12:41 el ejemplo de la viuda pobre. El Verbo que se hizo carne se tomó un tiempo para sentarse y observar a los dadores que la precedieron, examinando que los motivos y las cantidades depositadas en su casa para el avance de su obra. Mediante un ángel enviado del cielo a Cornelio, también Dios reveló que observa y aprueba al dador sincero. Por lo tanto, mis apreciados maestros, al momento de dar la lección de escuela sabática es importante resumir el concepto teológico de las ofrendas con la adoración. Las ofrendas son compromisos de fe, de acuerdo a Hechos 10:4. En el Antiguo Testamento había ofrendas de adoración obligatorias como las ofrendas por la expiación y la ofrenda del impuesto del templo, de acuerdo a Levíticos 1-5 y Éxodos 30, 13 y 14. También había ofrendas voluntarios cuyo valor y tipo no estaban prescritos, de acuerdo a Éxodo 25, 1-5. Pero las Escrituras muestran que tanto las ofrendas prescritas obligatorias como las ofrendas voluntarias eran esenciales en la adoración. Sin embargo, aunque la ofrenda fuera espontánea, como cualquier otro acto espiritual puede verse contaminada por deseos egoístas ocultos. Para complacer a Dios, la ofrenda debe ser generosa. La disposición del dador también debe complementarse con el gozo de dar, que es el fruto del Espíritu Santo. Otro aspecto importante de las ofrendas es que vamos a entender el significado de voluntarias. Muchas veces nosotros pensamos que como las ofrendas son voluntarias, podemos nosotros meter mano en ellas. Destinar, por ejemplo, una ofrenda
meter mano en la ofrenda para decidir sobre qué nosotros podemos hacer con ellas. En general, la Biblia usa el calificativo voluntarias para las ofrendas ofrecidas espontáneamente. En términos de adoración, espontáneas o voluntarias no necesariamente significan que sean opcionales. Antes del pecado, el deber y la obediencia se cumplían con un espíritu de amor y gozo voluntario. Pero el pecado quebró la unidad entre el deber y un espíritu dispuesto. Por lo tanto, hoy día es mediante la influencia del Espíritu Santo, el deber y la voluntad que se restauran una vez más y habitan en perfecta unidad esos elementos importantes. Voluntario significa hacer algo por decisión propia, definitivamente, sin sentirse presionado ni obligado por los demás. En general, la Biblia nos dice que las ofrendas voluntarias en el culto proporcionales a las bendiciones o las posesiones recibidas eran esenciales para la adoración. De modo que por su naturaleza esencial, las ofrendas voluntarias no eran opcionales, salvo que la persona tomara la decisión de no servir al Señor. Pero la ofrenda voluntaria no era necesariamente agradable a Dios. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, la ofrenda voluntaria que Caín ofreció a Dios no fue del agrado de Dios. Por lo tanto, aunque fue una ofrenda voluntaria, no fue lo que Dios quería. Es posible que incluso las ofrendas voluntarias se basen en motivaciones equivocadas. Y notemos que lo que Dios está viendo detrás de cada ofrenda no es la cantidad, es la motivación, el motivo que mueve a la persona que da la ofrenda. Por otro lado, la palabra opcional generalmente significa algo electivo, algo que somos libres de hacer o no. En el contexto del culto, los votos eran un ejemplo de actos opcionales. Pues las ofrendas eran parte de la expiación, el perdón, la rectitud y los aspectos de la dedicación, de la adoración. Por consiguiente, aunque eran espontáneas, las ofrendas no pueden ser opcionales en el culto. De esa manera, el culto se hacía y las personas tenían que llevar su ofrenda. Dejar de dar la ofrenda podría traer graves consecuencias espirituales. Por lo tanto, la palabra ofrenda se utilizaba para los deberes no negociables de la vida espiritual del antiguo Israel. Veamos algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, en Salmos 110:3, ahí se menciona el concepto de servir al Mesías en un acto voluntario. La palabra hebrea nedabá, voluntariamente, que se usa en Salmo 110:3, se utiliza para referirse a quienes se acercaban a honrar al Mesías. La misma palabra se usa para ofrendas voluntarias en Números 29:39 o simplemente una ofrenda. La palabra ofrenda entonces es nedabá, voluntariamente. En Salmo 110:3, el pueblo se ofreció voluntariamente al Mesías. Todo lo que hace Dios debe ser con un espíritu dispuesto. Como se mencionó anteriormente, voluntario significa espontáneo, no por la fuerza. Incluso lo que es esencial para el servicio del Mesías debe hacerse con espíritu de una ofrenda voluntaria. En segundo lugar, nedabá también se utilizaba en la ofrenda en sí, aunque no fuera obligatoria. Las ofrendas que se daban en la fiesta, de acuerdo a Deuteronomio 16:10, que dice así: entonces celebrarás la fiesta de las semanas en honor del Señor tu Dios. Tu ofrenda voluntaria, nedabá. Noten bien el término hebreo, nedabá, ofrendas voluntarias. Será en proporción, dice Deuteronomio, a las bendiciones que te haya dado el Señor tu Dios. Noten bien la palabra proporción. Sin embargo, a pesar de ser voluntarias, no se podía asistir a las fiestas con las manos vacías. Eso lo dice 16:16 de Deuteronomio. Además, las ofrendas deben ser proporcionales, proporción, según la bendición. Deuteronomio 16:10. Como tal, cuando la Biblia utiliza la palabra voluntaria, no necesariamente significa opcional, salvo cuando la persona decide no servir a Dios. Entonces, mis hermanos y hermanas, el tercer aspecto de las ofrendas es que también eran de agradecimiento y de expiación. Las ofrendas voluntarias eran esenciales en la adoración a Dios y en el servicio del santuario, según se interpreta en Levíticos capítulos 1 al 7. En los capítulos de Levíticos,
Las ofrendas de expiación y por el pecado eran voluntarias, como el holocausto y la ofrenda de cereal, entre otras ofrendas. Por ejemplo, nadie podía pedir perdón sin ofrenda, por lo tanto era esencial en estos ejemplos. Los actos voluntarios también se presentaban como esenciales. Cabe también mencionar que cuando una madre o unos padres llevaban a sus hijos a presentar al templo, llevaban una ofrenda. En el tiempo de Jesús, por Jesús fueron presentadas la ofrenda en la presentación del templo, de Jesús en el templo. El diezmo como ofrenda, el diezmo es obligatorio, de acuerdo a Malaquías 3:8, pero el diezmo también debe devolver según un espíritu dispuesto. Así lo dice en Números 18:24, porque he dado a los levitas por heredad los diezmos, lo que los hijos de Israel presentan al Señor como ofrenda alzada. La palabra hebrea es nerumá en Números 18:24. Por lo tanto, dejar de dar ofrendas y diezmos es robar al Señor, de acuerdo a Malaquías 3:8. No dar ofrendas a Dios no es una opción para un corazón convertido. De acuerdo al libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 84, dice así: ha especificado que los diezmos y las ofrendas constituyen nuestra obligación para con el Señor, obviamente. En último lugar, el impuesto del templo. El impuesto obligatorio del templo también se llamaba ofrenda. La palabra hebrea es terumá. Las ofrendas prescritas y voluntarias se anotan en la Biblia mediante el uso de ciertos términos. Por ejemplo, en Malaquías 3:10, traigan, elevar el impuesto del templo, traigan una ofrenda, levanten una ofrenda. Estas expresiones se dejan en claro que las instrucciones que Dios dio eran para obedecerlas, eran en sentido mandatorio. Por lo tanto, hermanos y hermanas, voluntariamente y de buena gana, con el corazón, debemos dar nuestras ofrendas. Estas ofrendas de Éxodo 25:1 y 2 contienen principios para todas las ofrendas, tanto voluntarias como obligatorias. Así lo dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, en hebreo, terumá, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Otra vez la palabra terumá. En este versículo encontramos, en primer lugar, una expresión de mandato divino y la necesidad de un corazón dispuesto. Si bien es cierto, es un mandato, también debe ser dado con motivos especiales, tales como Dios lo pide. Es decir, Dios pide la ofrenda, pero también hay condiciones para la persona que la quiere dar. Debe ser de voluntad, de corazón, si no, no es recibida. Además, si el dador tiene un corazón dispuesto, pero de su disposición no es por amor y no lo da con gozo, como dice 2 Corintios 9:7, ninguno dé por necesidad. No habrá beneficio en nada. Dios, en segundo lugar, nos instruye que guardemos sus mandamientos. Al mismo tiempo, nos da libertad para elegir. En Deuteronomio 30:19 dice: elige la vida para que vivas tú y tus descendientes, porque toda obediencia se basa en el gozo y la alegría del corazón. Y en tercer lugar, el llamado de David para construir el templo de Salomón ilustra bien la importancia de la motivación interna que debe existir en el momento de dar nuestras ofrendas. En 1 Crónicas 29:5 dice: ahora pues, ¿quién quiere ofrendar hoy voluntariamente al Señor? Pregunta. Y como resultado, el pueblo se regocijó grandemente por haber contribuido con ofrendas voluntarias, porque con un corazón íntegro habían hecho al Señor ofrendas voluntarias. Estos son los mismos principios que San Pablo señaló en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé, dijo él, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Podemos ver ejemplos de quienes dieron generosamente y en proporción a las bendiciones recibidas, con un corazón perfecto y gozoso y un espíritu dispuesto. Por ejemplo, la viuda pobre que Jesús mencionó en San Marcos 12:41, el centurión romano en Hechos 10:4 y Bernabé en Hechos 4:36.
de Bernabé dice que vendieron una propiedad y que trajeron todo el precio a los pies de los apóstoles. Estos personajes bíblicos muestran corazones tocados por el Espíritu Santo para realizar actos de generosidad. Mi apreciado maestro y maestra de escuela sabática, es importante recalcar esto en la clase para que todos podamos tener alumnos generosos en la escuela sabática. Aplicando un poco a la vida, podemos ir a lo que dice Jeremías 17:9, donde nos advierte acerca de la calidad del corazón que podríamos tener. Engañoso es el corazón. Jeremías nos advierte acerca de lo engañoso que es el corazón, y con este pensamiento en mente, pregunta como maestro a la clase: ¿puede alguien dar voluntariamente, pero estar motivado únicamente por la costumbre social o por temor a la condenación? Pide a la clase que explique. ¿Es posible usar la expresión ofrenda voluntaria para luego excusarse de dar o dar pequeñas cantidades simplemente para tranquilizar nuestra conciencia? Nuevamente analícenlo en la clase. En segundo lugar, pide a algunos voluntarios leer algunos pasajes importantes. Invita a la clase a reflexionar sobre su significado, luego pregunta a los miembros de la clase y lee esta cita del libro Patriarcas y Profetas, página 12 y 13. Dios desea de todas sus criaturas el servicio por amor, servicio que brota de un aprecio de su carácter. No haya placer en una obediencia forzada, y a todos otorga libre albedrío para que puedan rendirle un servicio voluntario. Otra cita más del libro Deseo a toda la gente, página 452. Él no puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial, pero desea solo un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión del amor. Y hagamos algunas preguntas en términos. ¿Qué quiere decir la segunda cita con servicio voluntario bajo la compulsión del amor? ¿Por qué Dios querría que los miembros de tu clase lo sirvieran solo de esta manera? ¿Cómo podrían tus alumnos aplicar este principio a las ofrendas? ¿Cómo propicia el amor que el estudiante guarde los mandamientos de una manera aceptable, Señor, sin anular su libertad? ¿Cómo se aplica el mismo principio de la devolución voluntaria de los diezmos y las ofrendas? Las oraciones son alabanza voluntaria de nuestra boca, de acuerdo a Salmo 119, 108. Sin embargo, nunca deben dejar de pronunciarse. Y por último, ¿cuál es la importancia de orar y ofrendar siempre como acto de adoración a Dios? De acuerdo a Hechos 10:4, con el centurión romano. Mi apreciado maestro y maestra de escuela sabática, estamos proveyendo siempre los mejores bosquejos para que usted pueda participar, y ahora oramos para que Dios le pueda usar de una manera muy especial al impartir su clase este sábado. Amado Padre que estás en los cielos, bendice a cada maestro que estará frente a su clase para impartir la lección. Las ofrendas voluntarias para Jesús. Bendice a cada alumno y oramos para que tu Santo Espíritu sea con ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.